de su muerte. Hay que recordar que por el proceso pues no podrán participar los detenidos extranjeros en el intercambio de los prisioneros. Y si bien en Rusia podrán enfrentarse a prisión, aquí en Donetsk les puede esperar incluso pena de muerte. Las autoridades de la República Popular de Lugansk afirman que no confían en Kiev, que asegura que no utilizará el nuevo armamento suministrado por Estados Unidos para atacar a Rusia. El representante permanente de Moscú ante la ONU, Vasily Nevencia, afirma que inundar a Ucrania con armas constituye un crimen de guerra. A su vez, el secretario general de la Interpol señala que parte del suministro militar que llega a Ucrania podría acabar en manos de delincuentes europeos. Mauricio Ampuero ha estado recopilando y analizando estas declaraciones y el contexto en el cual se producen y nos lo amplía a continuación. Mauricio, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bueno, efectivamente, las partes están asumiendo que están preocupadas porque no están seguras del todo cuál va a ser el destino futuro de esos armamentos que están entregando. A modo de ejemplo, presta atención en esta imagen, un pseudo icono Santa Yelenina, en alusión al armamento. Claro, una imagen falsa, pero que se ha hecho cada vez más popular, primero en las redes sociales e incluso ahora en la cotidianidad en Ucrania, y que hace reflejo de una advertencia que explicita muy bien Rusia, y es que desde Rusia han insistido en que estaban tratando de trabajar, de avanzar en una zona desmilitarizada en la región de Donbass. Sin embargo, a raíz de la constante entrega de armamento, ven este objetivo cada vez más lejano, pero no solo desde Rusia. Actores internacionales, líderes internacionales como el expresidente de Brasil hacía esta crítica a Estados Unidos. Vamos a dedicar nuestro amor y nuestra indignación por la injusticia, porque resulta imposible ver al presidente Biden hacer un discurso para dar $1 a los que se están muriendo de hambre en África, y se ve por televisión como anuncia $40.000 millones para ayudar a Ucrania a comprar armas. No es posible. En Estados Unidos, Biden estuvo haciendo una peregrinación por el mundo para comprar leche para bebés, porque estaba faltando en Estados Unidos. ¿Cómo puede ser que la primera potencia económica del mundo diga que no tiene leche para bebés, si el presidente Biden había acabado de anunciar $40.000 millones para comprar armas para ayudar en la guerra a Ucrania? No tienen dinero para leche, pero sí para armamento. Y cómo no, si es que Ucrania ha insistido reiteradamente en que se solicita que le proporcionen estos sistemas de misiles de alcance de 300 kilómetros. Estados Unidos ha respondido que no van a enviar armamento que sea capaz de alcanzar a Rusia, pero técnicamente sí. Han enviado unos sistemas de misiles, de multimisiles, con una capacidad técnica de entre 80 y 90 kilómetros, pero que sí puede llegar a esta distancia, por lo que Ucrania responde: pues bien, muchas gracias. Es todo por el momento. Y cómo no, si ya le han entregado un presupuesto aprobado de $40.000 millones, de los que ya se han entregado, ejecutado más de 12.000 millones. Hay algunas auditorías que ponen la alerta en la que al menos el 15% se estaría reexportando ilegalmente. Incluso el Congreso de Estados Unidos ha instado a fiscalizar el destino de esos recursos que son entregados a Ucrania. Este contrabando, Mauricio, ya preocupa a las autoridades. Organismos internacionales, así la Europol ha hecho una advertencia a no repetir los errores de nuestra historia reciente, y la Interpol, en la que se plantea la interrogante: ¿qué va a ocurrir con esos armamentos una vez que llegue la paz? ¿Va a ser utilizado, va a caer en las manos inadecuadas? ¿Va a afectar esto solo a Europa o a otros continentes? Pues bien, el secretario general de la Interpol trataba de dar respuesta a estas interrogantes con una seria advertencia que también repetía a Rusia, con la alusión, la preocupación que esto amenaza, puesto que podría llegar a los grupos terroristas con estas armas que son entregadas por países extranjeros a Ucrania. ¿De qué armamento estamos hablando? Pues bien, ya lo mencionamos, sistema de misiles antitanque Javelin, sí, el de este pseudo icono, y también los misiles antiaéreos Stinger, que
son utilizados en este conflicto, pero que también son privilegiados por estos grupos paramilitares, grupos terroristas, incluso en las redes sociales o en Darknet. Es posible hallar anuncios de compra-venta de estos sistemas con valores de $15.000 e incluso más. Quiere decir esto que hay demanda también. Gracias, Mauricio. A su vez, el analista internacional Marinella Correia advierte que ante la llegada masiva de armas y mercenarios, Ucrania podría convertirse en un foco de inestabilidad mundial. El envío de armas, el suministro de armas y también el hecho de los mercenarios que llegaron podría convertir a Ucrania en otra Libia y otra Siria, es decir, un otro escenario de estabilización mundial. Y hay que destacar también el hecho que, por ejemplo, Italia. En Italia la mayoría de los ciudadanos están en contra del envío de armas en Ucrania, pero el gobierno y el parlamento votaron muchas veces el envío y el listado de armas está secreto. Y esta es una violación de una ley muy clara, la ley 185 del 1990, que dice que Italia no puede enviar armas en áreas donde hay guerras y cuando hay el peligro de apoyar al terrorismo. Y fue exactamente esto lo que se hizo muchas veces. El Comité de Representantes Permanentes de la Unión Europea finalmente aprobó el sexto paquete de medidas contra Rusia. La lista incluye un embargo al suministro de petróleo ruso por mar y la desconexión del sistema SWIFT de Sberbank, el mayor banco del país eslavo. También se acordó bloquear otras 3 emisoras rusas, a la vez que se aprobaron sanciones contra individuos que, según Bruselas, son culpables de cometer crímenes de guerra en Ucrania. El jefe del Consejo Europeo informó que los 27 planean reducir en un 90% las importaciones de petróleo de Rusia para fines de año. No obstante, el embargo no se aplicará al crudo que llega a través de los oleoductos. Bruselas terminó por ceder a las presiones de Hungría, que depende del suministro del petróleo ruso por tierra. En este sentido, desde el Parlamento Europeo acusaron a Budapest de utilizar el principio de unanimidad en la Unión Europea para sus propios fines. Mientras Moscú ha vetado la exportación de gases inertes que se utilizan en la producción de semiconductores. A causa de la actual situación global, otros países han tomado medidas para proteger su economía. En México rescatan a varias decenas de migrantes centroamericanos que se dirigían hacia Estados Unidos. Las fuerzas de seguridad local hallaron un total de 33 personas procedentes de Guatemala y Honduras que viajaban hacinadas en el remolque de un camión en el noreste del Estado de México. Según fuentes policiales, al acercarse al vehículo escucharon algunos sonidos, por lo que procedieron a inspeccionarlo. Tras recibir atención por parte de la Cruz Roja, el grupo de migrantes fue trasladado a la Fiscalía General, mientras que el conductor fue detenido y remitido al Ministerio Público. Mientras, desde el gobierno de López Obrador reclaman a Estados Unidos la prometida inversión de $4.000 millones para financiar programas sociales en Centroamérica que permitan atender las causas de la migración.
La intención es que no conviertan y sigan convirtiendo a Tapachula en una gran cárcel migratoria. Como lo dijimos, no somos el patio trasero de nadie. Sobre este tema, el medio estadounidense Axios afirma que Estados Unidos espera un compromiso de España para recibir refugiados desde el continente americano. El gobierno de Joe Biden espera que Madrid se comprometa a reubicar un determinado número de migrantes. Según sus documentos de planificación interna, la Casa Blanca supone que España hará el anuncio durante la Cumbre de las Américas a la que fue invitada por Estados Unidos. También se prevé que la Moncloa acuerde doblar o triplicar la cifra de trabajadores temporales que recibe de América Central. En Argentina, el jefe de Gabinete de Ministros, Juan Mansur, presentó su primer informe de gestión ante el Senado casi 9 meses después de asumir el cargo. Explicó ante los legisladores que la inflación es un fenómeno establecido en el país y que se debe a múltiples razones. Asimismo, el funcionario aseguró que una de las principales preocupaciones del gobierno es la transformación de los planes sociales en puestos de trabajo. Esto de convertir los planes sociales en trabajo es una tarea central. Todos sabemos y lo repetimos a diario, el trabajo es el primer ordenador de nuestras vidas y el motor del modelo de un desarrollo sustentable, el trabajo. Son esos valores y esa convicción los que nos hacen impulsar la transformación de los programas de asistencia social para que pasen a tener un empleo genuino. Mansur afirmó que se registra un descenso del desempleo que en el último trimestre del año pasado alcanzó un valor de 7%. También destacó que el aumento de precios es otro de los principales retos que el país debe asumir. En este sentido, dijo que la intención del gobierno es recuperar los ingresos reales de los trabajadores. Y en su balance, Mansur también defendió las medidas económicas y sanitarias de Alberto Fernández. 300.000 unidades productivas más de políticas en las cuales todos... Y seguimos hablando de Argentina porque un nuevo estudio sobre discriminación muestra un aumento de un 10% respecto al 2013. La encuesta conducida por el Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo expone que la raza y el aspecto físico son las principales causas. Además, advierte que para combatir esta problemática es necesario que el Estado intervenga no solo con medidas legislativas, sino también a través de la educación. Ignacio Jubilla nos cuenta más. El racismo y otras cuestiones que tienen que ver con las corporalidades, como por ejemplo la gordofobia, son dos de las principales causas de discriminación en la República Argentina. Esto según un relevamiento que ha hecho el Estado a través del Instituto Nacional contra la Discriminación. El estudio indica que 7 de cada 10 argentinos consideran que han sufrido algún tipo de discriminación y esto, tenemos que decir, es un aumento de casi el 10% con respecto al último relevamiento de este tipo que se había hecho en el año 2013. Para Victoria Donda, que está a cargo de la actual gestión en el INADI, esto tiene que ver, entre otras cosas, con que los cambios culturales hacen que muchas más personas en la actualidad puedan identificar, percibir como discriminatorias conductas que históricamente venían siendo normalizadas. Escuchémosla. Y no es casualidad que en Argentina el insulto negro de o negra de sea el insulto que más se conoce, que más escuchás en la vía pública, porque es un país racista, pero nos autopercibimos no racistas porque estamos más mezclados que en otros lugares de América Latina. En otros lugares de América Latina la comunidad afrodescendiente tal vez es más grande. Nosotros tenemos una comunidad afrodescendiente argentina menos visible, que además fue invisibilizada, no menos visible, que ha sido invisibilizada por el Estado y por este racismo estructural. Este mapa arroja que en la mayoría de las provincias los principales tipos de discriminación tienen base en cuestiones estéticas por un lado y también en situaciones de pobreza. Bueno, el racismo estructural es sin dudas por mucho la categoría más referida por el 40% de las personas, seguida luego por las corporalidades diversas con un 38% y con cifras mucho menores ya las personas refieren, por ejemplo, discriminación ideológica y discriminación por género, ambas
con el 12%. Después ya con el 3% coinciden otras categorías como por ejemplo las personas con discapacidad, los adultos mayores y también las personas de la comunidad LGBTIQ+. Macoco Guajardo es precisamente activista de este último colectivo y resalta que más allá de los números, la realidad refleja además que los tipos de discriminación suelen cruzarse y afectan a un mismo individuo por muchas cuestiones. Escuchemos. Es interesante pensar de que no solo sos discriminado o discriminada por tu orientación sexual, sino también por tu clase, tu condición, y también evidentemente por la etnia a la cual perteneces. Esos son 3 indicadores que en nuestro caso, en nuestro colectivo, se entrecruzan fácilmente y somos blancos de discriminación también por eso. Por su parte, desde el INADI insisten en que la mejor manera para combatir la discriminación siguen siendo la educación y la prevención, pero además reconocen que hay casos en los que la legislación debería otorgarle al Estado también la potestad de sancionar, algo que actualmente este organismo no puede hacer. Perú anunció que se extenderá por 90 días el estado de emergencia ambiental. La medida fue decretada inicialmente en enero tras el derrame de petróleo de la compañía Repsol frente a las costas de la región de Ventanilla. La prórroga, que entra en vigencia a partir de hoy, se establece debido a que aún se implementan muchas de las actividades destinadas a mitigar el daño. Este plan de acción inmediata fue aprobado el 22 de enero. A su vez, las autoridades peruanas aplicaron una 6ª multa a la refinería La Pampilla perteneciente a Repsol por incumplir con la limpieza y custodia de la fauna. Ya se han impuesto sanciones administrativas a la petroquímica española por un monto equivalente a $730.000. El gerente del programa de Oxfam en Perú, Miguel Levano Muñoz, opina que se necesita una ley fuerte que proteja el medio ambiente. Estamos hablando de población que depende mucho de las fuentes marítimas, pescadores y sus familias, actividades turísticas locales, entre otros, ¿no? Entonces, en medio además de una crisis global alimentaria, ¿cuál es la situación de estas familias? ¿Qué es lo que está pasando con esta población? Y por tanto, se requiere revisar las políticas de remediación, revisar las normas sobre responsabilidad corporativa, de aportar al debate sobre diligencia que se viene dando en diversas partes del globo, por ejemplo, el que se ha abierto en el Parlamento Europeo, ¿no?, sobre una ley de debida diligencia. Esperamos que esa norma pueda ser aprobada, pero además que esa norma garantice que este tipo de casos, en derrames, en actividades de hidrocarburos, no quede impune. No podemos esperar más meses o años para que la empresa asuma los costos de la afectación. También estamos exigiendo que el propio Estado peruano tenga la iniciativa de remediar, de comenzar a atender y compensar a los afectados. En Wisconsin, en Estados Unidos, al menos 5 personas resultaron heridas en un tiroteo registrado durante un funeral. La policía de la ciudad de Racine califica el hecho como crítico e insta a los ciudadanos a mantenerse alejados del lugar. Más noticias en breve. El Congreso de Estado mexicano de Baja California Sur despenaliza el aborto hasta las 12 semanas de gestación. La iniciativa presentada hace una semana fue aprobada por la mayoría del Pleno. Organizaciones feministas y activistas celebraron la resolución y la calificaron como un logro histórico para los derechos de las mujeres. Con este fallo ya son 9 los estados que han despenalizado el aborto en el país. En las próximas horas llegará a México el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, tras ser extraditado desde Estados Unidos. El exfuncionario fue detenido en el estado de Florida hace casi 2 años. Está acusado de desvío de recursos y asociación delictuosa, ambos con penalidad agravada
Tras su arribo a México, Duarte será entregado al magistrado del Distrito Judicial de Morelos, en Chihuahua, debido a que esta fue la instancia que emitió la orden de arresto en su contra. En Perú, cientos de mineros marcharon en Lima y otras ciudades, protestan por la pasividad del gobierno que no ayuda a resolver el conflicto con los indígenas por el yacimiento de cobre de Las Bambas. Exigen que el Ejecutivo intervenga y desaloje a quienes bloquean la entrada. Este es el depósito más grande de este mineral de Perú y pertenece a una empresa china. El dirigente del gremio denuncia que se han perdido 3.000 empleos a causa del enfrentamiento social. A su vez, los pueblos originarios acusan a la compañía asiática de incumplir su promesa de devolverles 180 hectáreas de terreno. En Chile, un sondeo privado revela que en el plebiscito de septiembre la opción del rechazo a la nueva constitución se impondría por 8 puntos. Los datos indican que un 39% de los encuestados se inclina a favor de rechazar la nueva Carta Magna, mientras que un 31% votaría por su aprobación. Casi un tercio de los entrevistados declaró que está indeciso. El presidente Gabriel Boric considera que el gobierno debe garantizar que la ciudadanía se exprese de forma libre. Que el gobierno tiene el deber de garantizar que la ciudadanía se manifieste, necesita